Antes que nada, como estamos transmitiendo en vivo, vamos a ver que todo se escuche bien. Vamos a hacer aquí una prueba. Yo creo que sí que tenemos audio. Sí, vamos a probar. Y bueno, a ver, vamos a ver. Hacer aquí una prueba. Vale. ¿Se escucha bien? Bueno, pues un saludo a todos desde este rincón, ¿no? Este canal donde estamos pues hablando, ¿no? De diversos temas. En este caso, bueno, yo quiero primero que esto no estaba planeado, pero bueno, ya que es una charla improvisada y bueno, tiene su espontaneidad, ¿no? Obviamente hay detrás una preparación, siempre hay una preparación, ¿no? Ya puede ser más exhaustiva o menos exhaustiva. Obviamente estas charlas tampoco es que sean súper preparadas, ¿no? Pero bueno, prometemos que próximamente vamos a traer un material más preparado, ¿no? Más, sobre todo más, invertirle más tiempo en recursos, ¿no? En fuentes, también invertir económicamente en literatura, ¿no? Donde queremos ahondar en algunos temas. Bueno, yo quiero que expliques, porque esta idea, ¿no? Del sincretismo ha salido de Héctor y que expliques al público el porqué y la importancia, ¿no? Que pueda tener detrás de estas charlas, ¿no? Vale, bueno, hola. A ver, lo importante de todo esto es que nosotros estamos andando un camino que no está al 100% trazado. El mesianismo, judaísmo mesiánico, como lo queráis llamar. Un poco más acercado al judaísmo, menos lo que sea. ¿Qué pasa? Que en el judaísmo hay varias cosas que si no tienes cautela te las tragas, te crees que porque brilla es oro y no lo es, ¿vale? Hay muchos errores y muchas cosas, a la vez que también hay muchas cosas muy buenas. Entonces, el propósito de esto, primero que todo, es dar ejemplos para que uno tenga criterio, tenga filtro y no escuche ni que no lea nada judaico porque hay mucha belleza, sino que tenga cabeza, que tenga dos dedos de frente y no se crea todo. Uno, dos, demostrar sin lugar a dudas que lo que quieren decir, por ejemplo, algunos antimisioneros, de que el judaísmo normativo, tradicionalista, es perfecto, la revelación del cielo es pura falacia, pero con datos, con historia, con todo tipo de cosas. ¿Quiere decir que la Biblia lo sea? No, la Biblia no lo es. La Biblia es verdad. Pero a ver, una cosa es la Biblia y otra cosa es el comentario de Rabbi no sé qué, que se inventa algo nuevo y encima contradice a la Biblia. Ese es el peligro y honestamente es lo que se quiere corregir a quien tenga oídos para oír. Porque mucha gente no va a querer creerlo y va a querer seguir creyendo que toda la cábala es pura, que viene de Rabbi Simón Bar Yochai, que todo el no sé qué es puro, que todo lo rabínico viene del monte Sinaí, a pesar de que le digas no es así, léete estos libros, mira estos estudios de eruditos que han leído bibliotecas y te saben decir con claridad que no es así. Habrá gente que cierre los oídos, cierre los ojos y diga que no es así. Que eres muy cristiano, que eres muy distorsionado, muy pagano, muy lo que se quieran inventar. Entonces, a quien tenga oídos para oír y esté con honestidad, no digo que no se escuchen ni se lean ni se cojan cosas judías, porque está bien muchas, pero que tengan cabeza, sobre todo los mesiánicos, porque un cristiano va a pasar de esto, pero un mesiánico, un judío mesiánico, que estamos en un movimiento que el camino no está trazado al 100% todavía, que se muera la mínima gente posible en el camino, ¿no? Espiritualmente hablando, porque ya ha habido muchos que han caído. Honestamente es eso, ¿vale? Bueno, y también obviamente, como información, folclore y mola, historia, es chulo, belleza a la hora de, te ríes, de te lo pasas adquirir bien. también conocimiento, de saber dónde provienen también ciertas influencias, ¿no? Porque detrás de todo esto, pues vamos a tocar, por ejemplo, en el caso de los mandeos y todo esto, ¿no? Grupos religiosos gnósticos, Sí.
que a lo largo de la historia han usado también la Biblia, ¿no? O personajes bíblicos para, bueno, pues para armar su movimiento, ¿no? Entonces, bueno, todo esto también es histórico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? De lo que vimos anteriormente. Bueno, Intentaremos llegar a donde lleguemos, porque tenemos 1 hora y media hasta las 9 menos cuarto, y a lo mejor no nos da tiempo a acabar lo de los mandeos y lo de los maniqueos, pero si no, se queda para el próximo día con el tema de Golem también. Bueno, en el anterior vídeo estuvimos hablando del testamento de Salomón, ¿no? También, sí, como hemos dicho, como dato histórico, lo vimos su trascendencia en la época, ¿no? Que habían esos mantras o esas leyendas de que, bueno, que había un anillo que Dios le entregó a Salomón, ¿no? Y que tenía... El sello de Salomón. Si hay judíos a día de hoy todavía que tienen un anillo, sí, bueno, por no vamos a repetir obviamente todo, de pero bueno, vimos que hasta Flavio Josefo había contagiado de esta leyenda, ¿no? Por decir así, que la cita un poquito, pues el poderío de Salomón y su sabiduría, e incluso boles mágicos también. Estuvimos viendo los boles mágicos, ¿no? Era una práctica pues antigua, ¿no? Bueno, pues estos artilugios mágicos que ellos tenían, bueno, algunos, ¿no? Obviamente no todos, pero pues supersticiones, ¿no? Que habían en la antigüedad. Hablamos de esto. Vampiros, de magia griega. Sí, un poquito ya sincretismo religioso en el contexto de fuera de lo extrajudaico, ¿no? Claro. En la religión griega. Bueno, objetos que había, ¿no? Artilugios, claro, demás. Y la pulsa dinura. Sí, eso también fue interesante. Fue interesante. A ver, pon el último... Sí, bueno, el texto que tenían, ya estuvimos hablando, el que no lo haya visto. La foto pues... del ritual, que justo, bueno, del vídeo, ahí, que justo se le olvidó ponerla. Sí, bueno, estuvimos hablando bastante extenso, lo pueden ver en el anterior vídeo. Y esto fue un poco así a grandes rasgos, ¿no? Vamos a comenzar con el material de hoy. Y bueno, vamos a ver un poquito hoy, como veis en pantalla, el título. Primero que todo, el otro día comentamos que había otras cosas, como por ejemplo textos de secreción, las mesusotestas para evitar el mal, las tablillas grecorromanas de maldición y algunas otras cosas que las mencioné así de cabeza y he dicho, bueno, pues ¿por qué no? Vamos a hablar de ello y verlo un momento porque es enriquecedor. Entonces hoy vamos a ver esto, ¿no? Como veis en pantalla, lo tenemos aquí en el título. Bueno, a grandes rasgos, artilugios, sincretistas, ¿no? Bueno, pues mesusot, ¿no? Que tienen, pues le otorgan ciertos poderes, ¿no? Pues estos textos, que ahora vamos a hablar un poquito de ellos. Bueno, rituales o... bueno, esto, el zodiaco, ¿no? Como creencias que había en la antigüedad. Los signos del zodiaco. En la sinagoga y su relación con la sinagoga. Helios, también. Y algunas cosillas de sincretismo, ¿vale? Que van a decir algunos que, por ejemplo, eso solo fueron los judíos helenistas, aunque vivieran en la tierra de Israel, pero honestamente en el Talmud y demás, por cosas que ya veremos y que creo que en parte, bueno, ya sabréis algunos, no es del todo cierto. También los rabinos talmúdicos y los rabinos a día de hoy se han comido sincretismo, no solo fueron los helenistas. Vale, si quieres empezamos por lo de execración. Bueno, y algunas cosas más, ¿no? Algo muy interesante que son los códices de Nag Hammadi, ¿no? Esto lo hablaremos obviamente por encima porque da mucho que hablar, ¿no? Y yo creo que aprovecharemos cuando hablemos un poquito de los textos, ¿no? Porque estaremos haciendo este proyecto de hablar la época, pues aproximadamente alrededor del Nuevo Testamento, ¿no? Tanto anterior como posterior. Y pues eso incluirá pues este cómputo, ¿no? de textos como son los códices de Nag Hammadi. Vamos a hablar también de esto y no sé si alcanzaremos hablar un poquito del grupo de los mandeos, ¿no? Y los maniqueos, que también es muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con estos textos, los textos como veis en pantalla de execración, ¿no?
Y bueno, ahí ponemos la definición de execrar, ¿no? Mm. Execrar de lo que dice la Real Academia Española, ¿no? Que significa condenar y maldecir con autoridad sacerdotal o en nombre de cosas sagradas, ¿no? Y bueno, si quieres comentar sobre este salmo. Bueno, a ver. Primero que todo, aquí tenemos unos ejemplos, ¿vale? Hay más, se han encontrado más. Vamos a leer el artículo sencillo sacado de Wikipedia. Si queréis saber más sobre esto, pues hay diccionarios bíblicos y demás, o sitios que les podemos recomendar. Pero esto así, sencillo, a grandes rasgos, y les comento lo que decía John Walton, el académico cristiano que es experto en el contexto histórico, ¿vale? Especialmente del Antiguo Testamento, cómo conectaba esto con un pasaje bíblico. Si quieres empezamos con... Bueno, podemos leer el pasaje, ¿no? Sí, luego, ¿no? Primero que sepan lo que es. Bueno, como vemos aquí en pantalla, vamos a hacerlo un poquito más grande para que lo puedan ver los que vayan a ver el vídeo. Bueno, los textos de execración, dice, también conocidos a veces como listas de proscripción. Dice, son antiguos textos hieráticos egipcios, donde se listaban los enemigos del faraón, los enemigos del estado egipcio, vecinos extranjeros problemáticos. Vamos, que no, los que no te hacían caso, ¿no? Dice, los textos con los nombres de los enemigos se solían escribir en estatuillas que representaban a extranjeros, cuencos de cerámica, ¿no? O bloques de arcilla o piedra que eran destruidas posteriormente. El proceso ceremonial de romper los nombres y enterrarlos estaba destinado como a ser una especie de magia empática, ¿no? Como causa y efecto, que debían afectar a las personas o lugares mencionados en los textos, ¿no? Era como una superstición que había, ¿no? Que como pueda ser parecido al vudú, ¿no? No tan exactamente. Maldecir pues por ejemplo, Israel se está rebelando, ¿no? Pues maldigo a Israel, maldigo a no sé quién, maldigo... Sí, que lo escribían y lo rompían. En este caso, los enemigos de Faraón, ¿vale? De Egipto, ¿vale? Claro, había toda esta superstición, ¿no? Sobre todo en Egipto, que había tantas cosas, ¿no? raras, tantos rituales. Dice, su poder sería quebrantado y el enemigo podría sufrir hasta dolor. Los fragmentos se colocaban generalmente cerca de lugares de enterramiento o de sitios rituales. Esta práctica fue más común en tiempos de conflicto con los vecinos asiáticos de Egipto, sobre todo durante el reinado de Sesostris III. Creo que era 1500 antes de Cristo. Y años posteriores. Más o menos. Vale. Seguimos, vamos a seguir leyendo un poquito sobre estos textos. Los textos de execración son un importante recurso para los investigadores en el campo de la historia antigua del Cercano Oriente, de los siglos del siglo XX a.C. al XVIII a.C. y también para los estudios, ¿no? Como dice aquí, bíblicos. La primera colección de textos está escrita en fragmentos de cerámica y contiene los nombres aproximadamente de 20 lugares, ¿no? cananeos y fenicios, y más de 30 gobernantes de la época. Estos textos contienen lo que es posiblemente, como dice aquí, la primera mención conocida de Jerusalén. A principios del segundo milenio, fíjate, o sea, muy tempranos, antes de Cristo, a finales de la dinastía onceava, ¿no? Y comienzo de la 12ª. Vale, supongo de la dinastía egipcia, ¿no? Sí, claro. Claro, sí, distintas familias, distintos gobernantes. No, es interesante esta mención, ¿no? Primera mención conocida de Jerusalén. O sea, que sería una mención muy temprana, ¿no? O sea, bueno, de hecho, si está datado en esos siglos, hasta más temprana que muchos textos del Antiguo Testamento. Mucho antes que David, claro, mucho antes que David. Vale, sigue diciendo aquí, se han querido ver trazas de textos de execración en la Biblia, como por ejemplo el Salmo 137, verso 8 y 9, que dice así: Hija de Babilonia, devastadora, bendito el que te devuelva el mal que nos has hecho. Dichoso el que tomare y estrellare contra la piedra tus niños. ¿Vale? Porque se ponían ahí los nombres, era como una maldición, y se rompía, ¿no? Como para que
pasase eso, ¿no? Con los pueblos o lo que fuese, que fuera el objeto de la maldición. Bueno. Y bueno, pues algunos de los textos, de los lugares que se encuentran, pues son, por ejemplo, aquí de Israel, Acre, Afula, Arca, Askelón, Beiseán, Biblos, Damasco, Dan, Eglón, Monte Hermón, Jormá, Jerusalén, Kedes, Laquis, Lod, Rehob, Shechem, Hatzor y Tiro, ¿no? O sea, por la zona, ¿no? Vale, y si quieres leer la conexión que hace John Walton. Vale. Bueno, ahí está en la diapositiva el Salmo 2, ¿no? Haciendo mención a este texto, versos 7 y 8. El Salmo dice: yo proclamaré el decreto del Señor, tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones, tuyos serán los confines de la tierra, ¿no? Un salmo mesiánico. Las gobernarás con puño de hierro, las harás pedazos como a vasijas de barro. Y dice, algunos como John Walton han sugerido una conexión con aquella práctica de maldecir a los enemigos de un mandatario, ¿no? Como fuera Faraón, no, maldecir a sus enemigos, ¿no? Los harás pedazos, ¿sabes? Como a tus enemigos tú les ¿me entienden, no? Harás juicio. Sí, o sea, ellos. Claro. Aquí el salmista no entiendo que está haciendo como pues una especie de comparación, ¿no? De cómo los antiguos tenían esa superstición. No que avalara esa superstición, ¿no? Sino que tomara como ejemplo la práctica, ¿no? de la obra que iba a hacer él, ¿no? Que partirlas, ¿no? Como poniendo el ejemplo, ¿no? Como esa vasija de barro, ¿no? Sí. Que ellos también, pues, obviamente tenían esa superstición, ¿no? Como hemos dicho con Faraón. Y bueno, ahí hay dos ejemplos. ¿Vale? Sí, ahí están. Esto de aquí, ¿no? Sí. Los fragmentos de cerámica, que son, pues, imagino son hallazgos, ¿no? Sí, sí, claro. Y como dice aquí... Bueno, uno está en un museo en Bruselas, otro, etcétera. Bueno, pues interesante, ¿no? Esa conexión de John Walton. Bueno, obviamente, pues, hay muchos textos, ¿no? Aprovechamos que en las escrituras, obviamente, están hablando en una época, en una cultura, ¿no? Claro. Entonces, a día de hoy los interpretamos con nuestra mente, ¿no? Con nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Pero la escritura tiene un contexto, tiene una época, ¿no? En la época habían, pues, creencias, habían, pues, contexto cultural, ¿no? Por eso las charlas que hemos estado dando es tratar de acercarnos a las figuras que ellos podrían plasmar, ¿no? En la época. Sí. Y bueno, pues esta conexión pues tiene sentido, ¿no? Por esto mismo que estamos comentando, ¿no? Que puede ser que sea una práctica que se hacía, ¿no? De juicio, de como dice aquí, de maldecir a los enemigos. Claro, maldecir a los enemigos. Bueno, pues interesante, ¿no? Esta superstición que había antigua. Vamos ahora a pasar a otro artilugio, ¿no? Que son estas como denominadas mesusot, ¿no? Apotropaicas, ¿no? ¿Qué es esto de apotropaicas? Bueno, eso es algo para librarte del mal, ¿vale? Y dice así el significado: dicho de un rito, sacrificio, fórmula que por su carácter mágico se cree que aleja el mal o propicia el bien, ¿vale? Las fotos estas que he sacado ahora y los ejemplos los da un erudito, ¿vale? De la Guenizá del Cairo, ¿vale? De que es como los descubrimientos de manuscritos judíos bastante grandes, medievos, o sea, muy grandes, como tan vasto como Oxenirrincus o lo de Qumran, es mucho, ¿vale? Lo que se ha encontrado. Su material. No son tan antiguos, pero es mucho el material que se ha encontrado. Y ahí tienen el vídeo. Y las fotos son las siguientes. No, antes que nada, ya con el título, ¿no? Ya pues hay una idea de lo que vamos a ver, ¿no? Bueno, como una fórmula mágica, ¿no? Como decir... Sí, sí, o sea, esto luego la Kabbalah lo usa mucho, este tipo de cosas, como vamos a ver. Es muy común, ¿vale? Aquí te dice, por ejemplo,
él te está citando que Maimónides era una persona que luego vivió en Egipto y demás, huyó de España y demás. Sí, que fue en su día fue musulmán, ¿no? Maimónides. Eso es lo que dicen algunos, que se llegó a convertir. Entonces Maimónides te dice en la Mishneh Torah que aquellos que escriben en nombres, los nombres de ángeles, ¿no? O sea, los mesuzot y eso, los que escriben los nombres de ángeles, nombres santos, un verso bíblico, signos, son los que no tienen parte en el mundo venidero. O sea, como diciendo, sois unos idólatras, estáis usando, estáis como haciendo un amuleto, ¿no? ¿Vale? Ese es un ejemplo. Ahora este es otro. Y en este, por ejemplo, podemos ver cómo añadían nombres de ángeles para darle más poder a la mezuzá. Y, por ejemplo, pues ahí te pone el Maguen David abajo unas cuantas veces. Ye. Pues eso, algo cabalístico, ¿no? Gabriel, etcétera, ¿vale? Rafael, vale. Nombres de ángeles, los símbolos del Maguen David, etcétera. El propósito de esto es hacer que tu mezuzá sea muy, muy potente, ¿no? Poderosa, Poder acumular poder ahí. Claro, que te libre de los males de Egipto. ¿Vale? Entonces sabemos que la mayoría de las leyes rabínicas, los códigos de leyes rabínicas prohibían este tipo de cosas, pero eso no quiere decir que mucha gente en Egipto pues lo practicase, ¿vale? Claro, había, pues en Egipto había también una comunidad grande judía, ¿no? Y bueno, pues influenciada también por la zona, ¿no? Por la cultura. Pues hubiera este sincretismo, ¿no? Que vemos pues en este caso, no sé de dónde es este fragmento, de Mansusun, será de algún sitio, ¿no? De la Genizá del Cairo, que es donde se ponían, es una sinagoga antigua que había por ahí, que es donde se guardaban todo tipo de documentos, se guardaban, por ejemplo, hasta cosas cotidianas, ¿no? De cartas, de todo, lista de la compra, todo, ¿no? Porque a lo mejor pondrías Besrat Hasem o algo así, ya es santo. Y guardaban ahí, se han encontrado montones de cosas. Solomon Schechter, el que lo encontró, donó mucho de eso al Oxford, creo que es, o Cambridge, Oxford, Cambridge. Y luego otra parte la llevó al seminario teológico de Estados Unidos. Y él es uno de los un erudito muy grande. Es uno de los que iniciaron el movimiento reformista judío, ¿vale? Un erudito que sabía de qué hablaba, ¿vale? Esta gente, cuando no cree en algo, si es un don nadie, vale, pero si es alguien que estudia, que tiene acceso a lo que ni tú ni yo nos imaginamos, claro, un poco de respeto, que si a lo mejor lo dice será por algo. Claro, y que también es crítico con el judaísmo, ¿no? Como pasa con ciertos cristianos. Claro. Que también son críticos, ¿no? Pues dentro de la rama cristiana también hay críticos. Claro. Los hay que, pues obviamente, fundamentalistas y luego más críticos, ¿no? Que tampoco porque sean fundamentalistas no quieran darte la parte crítica o la contraparte, ¿no? Claro. Pero bueno, pues es interesante que esta persona, como dice, fue uno de los fundadores, ¿no? De movimiento reformista de pueblo judío. Obviamente porque se encontraría muchas cosas que no tuvieran ni pie ni cabeza, ¿no? Claro. Que no vienen de Moisés, que no vienen... muchos otros, Adolfo Reumann, el curador de los ríos del Mar Muerto, entre muchos otros, él era rabino, pero de repente vio que le habían metido el dedo en la boca, como dicen algunos, le habían engañado en muchas cosas, claro. Y al final el pobre no dejó solo lo rabínico, ya dejó de creer. Yeah. Tristemente en la mayoría, ¿qué es lo que pasa? Tristemente al final, por tú ayudar a Dios, claro. Al final a muchos no les estás ayudando, como pasa con muchos ultraortodoxos que al final se van de la ortodoxia completamente y hasta se van a otros países, algunos o lo que sea, porque les has forzado a hacer algo al extremo. Bueno, pues está interesante, ¿no? Esta mención.
Vale. Otra, ¿no? Sí, sí. Otro ejemplo. Otro ejemplo. De estas Mesusot ¿cómo es? Antropaicas. Atropofaica, creo que es. Bueno, ahí lo tenemos. Faica. Es un poco difícil de pronunciar. Apotropaica, perdón. Atropopaica. Ahí está la definición, ¿no? Bien, bueno, esto tampoco le vamos a dar mucho énfasis. No, un ejemplo, como se comentó, que hasta incluso las Mesusot y los Tefilín, que originalmente no tenían un propósito malo, se desvirtuaron, ¿no? Claro. También hablamos de que incluso hasta el zodiaco, había gente en la época de Yeshua y demás, que había coserizado o usado Sí. los 12 Sí. los signos del zodiaco. Y aquí tenemos un ejemplo y un artículo que nos va a llegar un rato a leerlo, pero es fuerte, ¿no? Porque la persona está y está Es una sinagoga, ¿no? En pero Trípoli. hay varias que se han descubierto. Claro. Entonces, el que te quiera decir que la magia judía no existe, que no hay tal cosa como magia judía, o que el secretismo judío rabínico es mentira, pues que hable con algún académico experto en el judaísmo y cómo se formó y que se lo cuente a él, a ver si le responde. Jacob No a mí, Neusner, ¿no? hombre, que hable con Jacob Neusner, que hable con esta gente, a ver qué dice, a ver, que se va a quedar de piedra de todo Bien. lo que hay. Vamos a leer el texto, ¿no? Bueno, la fuente, si la quieres citar. Sí, si Haaretz. quieres, primero, Vale. bueno, Dice, al menos 7 sinagogas en Israel construidas hace 1500 años, 1700 años, presentan mosaicos. Mosaicos como el que veis en pantalla, ¿no? Símbolos, bueno, del zodiaco, ¿no? ujú, De todas las cosas. Los símbolos del zodiaco están en un círculo que rodea lo que parece ser el dios griego del sol, Helios. El círculo suele estar encerrado dentro de un cuadrado, con figuras humanas que representan las 4 estaciones en sus esquinas. Vale. Bueno, fuente, ahí la vemos. ahí ¿no? vemos la fuente, sí. Si queréis más, tengo algunos artículos más, pero yo creo que es suficiente. Pero si queréis más, hay artículos. Y hay un libro que también han sacado por ahí, ¿vale? Si queréis comprarlo. Vale, ¿Lees o leo? como tú quieras, seguir leyendo. Venga, yo, el siguiente tú. La metamorfosis del dios Sol en las sinagogas antiguas de Israel. ¿Qué hacen el zodiaco y otras imágenes en esos bastiones del monoteísmo? Eso se podría preguntar un ortodoxo, ¿no? ¿Cómo? No, imposible, no me lo creo. No te lo crees porque te dicen, con todo respeto, pero es así, que la academia, que la universidad es algo del otro lado, del Sitra Ahara, de Satán, de lo que quieras que te digan, ¿me entiendes? ¿no? Algo que no es de Dios, entonces no escuchas a lo que no esté en tu en lo que te dicen la serie de estudios que tienes que seguir en la yeshiva, que por cierto la yeshiva se dice que tiene un origen griego, el estudio de la yeshiva, eso hay hasta libros de eso. Bueno, seguimos. La respuesta está en el judaísmo, que ya no conocemos. Al menos 7 sinagogas en Israel, construidas hace 1500 a 1700 años, presentan mosaicos del zodiaco, de todas las cosas. Los símbolos del zodiaco están en un círculo que rodea lo que parece ser el dios griego del sol, Helios. El círculo suele estar encerrado dentro de un cuadrado con figuras humanas, que representan las 4 estaciones en sus esquinas. Algunos de los mosaicos también muestran la luna y las estrellas. Aparentemente, las generaciones posteriores estaban tan horrorizadas como lo estarían los rabinos de hoy si alguien dibujara cerdos en el piso de la sinagoga. En algunos casos, la deidad representada y las estaciones personificadas en los mosaicos han sido desfiguradas. En el mosaico del siglo VI en la sinagoga de Susia, en Cisjordania, por ejemplo, la mayor parte del zodiaco ha sido reemplazada por formas geométricas. Las sinagogas en cuestión están en Beit Alfa, Zipori, Hamat Tiberias, Josefa y Jukot en el norte, y en Susia y Naharán en Cisjordania. La pregunta es, ¿qué estaban haciendo estas imágenes paganas allí? Colocadas justo en la entrada de las casas de adoración, la sinagoga, excepto en Zipori.
no te los podías perder. O sea, no podías decir, ay, no lo he visto. Claro, Era claro y principal. evidente, ¿vale? En ese momento, evidentemente, se consideraba permisible usar imágenes de personas, animales e incluso dioses paganos, siempre que estuviera al servicio de la tradición judía y adoptara el significado judío. Esto ha pasado con muchas cosas. Dice el profesor Moti Aviam, arqueólogo de Kinneret College y un experto en estructuras religiosas antiguas. En la más antigua de estas sinagogas, Hamat Tiberias del siglo IV, la estación otoñal de Tishri está personificada por una mujer que sostiene uvas. Su cabello se adorna con higos, granadas, hojas y flores. Aunque lleva fruta, se ve bastante natural, señala Aviam. La representación de Tishri en el posterior Beit Alfa, ¿vale? Una sinagoga muy famosa, está muy estilizada, como se había vuelto el arte bizantino. Además, la mujer tiene alas. En Jokot, la imagen de Tishri es un macho alado. Sabemos que marca a Tishri por la fruta, agrega Aviam. Un mosaico en la antigua sinagoga de En-Gedi, en el Mar Muerto, es otro caso atípico. Tiene imágenes de pájaros, pero no del zodiaco. Aún así, tiene inscripciones hebreas que enumeran los 12 signos del zodiaco y los 12 meses hebreos. Hamat Tiberias estaba al lado de Tiberias, sede del Tribunal Superior Judío, ¿vale? El Sanedrín. Seguramente los rabinos no habrían soportado la inmundicia, supuestamente. ¿Cómo se aceptaron las imágenes en las sinagogas? La respuesta está en el tipo de judaísmo practicado en estas sinagogas. No era el judaísmo rabínico que eventualmente se convertiría en el judaísmo tal como lo conocemos. Pero en este momento solo estaba tomando forma. Estaba tomando forma. Al margen del mundo judío. Los judíos que rezaban en estas y otras sinagogas pertenecían a lo que entonces era la corriente principal del judaísmo, pero ahora está olvidado. El judaísmo helenístico. Vale, y digo yo, bueno, con todo respeto, esto no quiere decir que lo rabínico y demás no han cogido cosas paganas, porque si no lo habéis visto ya claro, lo vais a acabar viendo en este curso, no os preocupéis. Dale, si quieres este. Bien. Dice aquí, ¿no? Bueno, hay una foto de otro ejemplo, ¿no? De sí, la una sinagoga de Beit Alfa esta, ¿vale? Ok. Vale, seguimos con el artículo. Dice, claramente en la época de estas sinagogas, entre los siglos IV y V después de Cristo, ¿no? La era común, los judíos locales se sentían cómodos con el arte figurativo. Probablemente se habrían opuesto a las representaciones de dioses paganos, sin embargo, por lo tanto, la deidad solar en la sinagoga estaba destinada a representar al Dios de Israel. La mayoría de eruditos están de acuerdo. Otros eruditos han sugerido que la imagen del sol representa las promesas eternas de la deidad al pueblo de Israel, tal como se presenta en la historia del sacrificio abortado de Isaac por parte de Abraham. También se representan algunos de estos mosaicos en la sinagoga, o su promesa al rey David a través del profeta Natán, diciendo, tu trono será firme para siempre. Avian sugiere que Helios no representa a Yahvé per se, sino al sol, junto con la luna y las estrellas. Los 12 meses y las estaciones, la imagen representada, el poder de Dios en el universo que él creó, dice. Bueno, en la Torá creo que vemos José, ¿no? El sueño de José, ¿no? También, ¿no? Lo de las estrellas y eso. Pero vamos, de ahí a lo del zodiaco, ¿no? Y tal. Sí, pero de ahí a lo del zodiaco, hombre, no sé. Como que es claramente paganismo, pero bueno. Ahora te va a decir, ya verás. La conclusión es que nos sorprende que las sinagogas romano-bizantinas representaran al sol o a Yahvé como una deidad solar. Los judíos que rezaban allí eran esencialmente romanos, y así es como los romanos de la época imaginaban y representaban al Dios supremo. Además, la presencia del zodiaco está en consonancia con las tendencias de la época. De hecho, la experiencia judía en astrología y astronomía puede haber sido uno de los principales atractivos del judaísmo en primer lugar. Hoy tenemos a pensar en la astrología como un anatema para el judaísmo, pero ese no era el caso entonces. Por ejemplo, el anónimo del siglo II
autor conocido como Pseudo Epolemus, creía que Abraham inventó la astronomía. En el siglo I, el historiador judío romano Josefo afirmó que Abraham enseñó a los egipcios el arte de la astronomía. Y en la colección de biografías Historia Augusta se cita al emperador romano Adriano del siglo II diciendo que todos los jefes de sinagogas en ese momento eran astrólogos. Bueno, hay una cosa que dice, lo veremos más adelante creo, que el Sanedrín tenía que saber magia, tenía que ser un maestro de magia. Maestro de magia, un miembro del Sanedrín. ¿Vale? Entonces, bueno, en fin. Muy interesante, ¿no? En fin. De hecho, creo que hay una leyenda, ¿no? De Abraham, ¿no? Un Midrash, ¿no? que bueno, que relata, creo que es el nacimiento de Isaac, o no sé, o algo también una leyenda, ¿no? Que también es parecido como a la estrella, ¿no? Del Evangelio. No sé si habrán sacado, pues, eso de que Abraham Augusto también, ¿no? era astrólogo. ¿Augusto? ¿Augusto? No, era el emperador. Sí, ¿no? También no se supone Sí, que me acuerdo, sí. o algo Sí. así. El emperador, ¿no? Que Claro. los antiguos, sí, eso me acuerdo que lo leí, sí. Bien, los rabinos de la era talmúdica también creían en la eficacia de la astrología. Por ejemplo, se dice que un rabino muy importante del siglo III, el rabino Samuel, fue astrólogo. Te lo dice que es gracioso, porque el que luego quiera negar todas estas cosas y decirme que el judaísmo rabínico actual es la palabra de Dios que no se puede cuestionar en nada y que te tienes que creer todo, yo no sé, es que hasta en las mismas fuentes Sí, es que se ven las cosas, ¿me entiendes? No hace falta ir ni a la arqueología ni a otras cosas, ni siquiera. Pero bueno. Bueno, ahí está la cita, Berajot 58b. Otro rabino importante, Rabá del siglo IV, es citado en el Talmud diciendo: la duración de la vida, la progenie y la subsistencia dependen de las constelaciones. O sea, que estaba esa superstición también. Que obviamente te la van a enfocar, ¿no? Ahí de una manera. No, te lo van a pintar como Claro. santo. O sea, te van a decir que no porque es que era algo especial y era diferente y es santo, y no te atrevas a pensar que rabí no sé quién era hereje ni nada por el estilo. O sea, ellos tienen el don de pintártelo como santo, ¿vale? Y aunque sea claro que te diga algo que digas, wow, qué locura, no, porque tal, te lo van a pintar muy bonito. Ya eres tú si quieres creerte las cosas o ser crítico un poco aunque sea. Ya es tu obligación, la mía y la de todos, creo yo. Seguimos. Cuando el Talmud critica la astrología, no es por la creencia de que el reino celestial no determina las idas y venidas en la tierra. Es por la deficiencia de los astrólogos que no pueden leer correctamente los signos. En generaciones posteriores, muchos rabinos medievales practicaron la astrología y a veces practicaron el arte al servicio de los reyes. Por ejemplo, el astrónomo judío del siglo VIII, Masalá ibn Atari, fue el astrólogo de la corte del califato Abasi. ¿Qué pasa con las estaciones? ¿Por qué estaban allí? Bien. La misma de las estaciones. Según el rabino Samuel bar Naamani, el rabino Yohanan dijo: ¿de dónde se deriva que existe una misbah que incumbe a una persona calcular las estaciones astronómicas y el movimiento de las constelaciones? Como fue dicho, observar pues y hacerlas, porque esta es vuestra sabiduría y vuestro entendimiento a la vista de los pueblos, que cuando oigan todos estos estatutos dirán: ciertamente esta nación es un pueblo sabio y entendido. ¿No? Ahí está citando Deuteronomio, que habla de las leyes, ¿no? Y Se dice que, por ejemplo, los calendarios, algunos de los calendarios judíos, que muy preciso, ¿vale? No es muy preciso porque los rabinos tuviesen una inspiración del cielo. Es que se dice los expertos, no yo. que eran astrónomos, ¿no? Que cogieron de los babilónicos, que de dónde venía, de dónde venía la astronomía buena, de dónde. Lo cogieron de ellos. De los persas y todo eso. Anda, no, a ver si te crees tú que... No, es que es la realidad.
y por muchas cosas, igual que los nombres, en la Biblia muchos nombres, incluso hasta Sí, son de los nombres meses. paganos o Lilith o muchas cosas, nos guste o no, o sea, es así. Sí, hay nombres meses, ¿no? Meses del calendario moderno. Claro, claro. Tienen nombres pues, babilonios, ¿no? Bueno, Vale, bueno, esta es la sinagoga de antes, ¿no? La del norte de Israel de Beit Alfa, ¿vale? Y ahí está un mosaico donde está el Helios y está en una carroza, ¿vale? Y dice así, seguimos con lo de antes. La palabra hebrea moderna para estación es Oná, pero el Talmud se refiere a las 4 fases del año como Tekufot, derivado de ciclo, dice Aviam. Los Tekufot talmúdicos son Nisan, la primavera, Tamuz, el verano, Tisri, el otoño y Tebet, el invierno. En la diáspora los judíos se referían a los grandes días sagrados, pero los judíos israelíes simplemente los llamaban las fiestas de Tisri, según Aviam. La temporada de otoño de Tisri está personificada por una mujer rodeada de símbolos de agricultura otoñal. La gran mayoría de las personas en la Palestina, o sea, la tierra de Israel antigua y demás, ¿no? Bizantina, eran agricultores, agrega. Entonces, así como los humanos evolucionaron a partir de micromamíferos andrajosos, vale, esto lo leo, pero bueno, no creemos en la evolución, ¿vale? Que retozaban entre los dedos de los dinosaurios, las religiones también evolucionaron. Hoy en día los sabios de antaño serían alquitranados y emplumados en Facebook por sus ideas, pero la Kabbalah abogó por la innovación de los nombres divinos para obtener poderes, como hemos visto antes, ¿no? También de Ye y todo eso. La evolución del judaísmo es bastante similar a la evolución de las especies biológicas. No es una progresión ordenada del judaísmo del primer templo al judaísmo del segundo templo y luego al judaísmo rabínico, esto que dice aquí, ¿vale? O sea, es algo que es progresivo. Y se sabe por la historia y se sabe por muchas cosas. O sea, no se lo están inventando. No es que de repente, ¡tuchun!, la ley oral. No me cuentes películas porque no es cierto, ¿vale? Como se ve a menudo en la historia judía, más bien hasta en sus propios libros santos, si sabes ver, ahí está. Más bien, la religión evolucionó con el tiempo y algunas formas fueron falsos comienzos, mientras que otras se extendieron y continúan evolucionando hasta el día de hoy, como el judaísmo rabínico, el cristianismo, el samaritanismo y el judaísmo caraíta. Volviendo a la metáfora de los dinosaurios y los diminutos animales peludos de los que evolucionamos, podríamos decir que el judaísmo helenístico con sus mosaicos zodiacales era como los dinosaurios, grandes en su momento pero destinados a extinguirse en la calamitosa Alta Edad Media. Fue el judaísmo rabínico pequeño, en ese momento casi imperceptible, el que sobrevivió a estos desastres y se convirtió en el judaísmo de periodos posteriores, al igual que los roedores que sobrevivieron el desastre de la matanza de dinosaurios, del que eventualmente evolucionamos. Bueno, sí, bueno, que esta gente pues son... No creemos en la macroevolución de Darwin, ¿vale? En la macroevolución, pero da igual, el punto es el punto. No fue boom, boom, ya está. Eso tuvo un debate y una discusión y maldad ahí entre medias, entre uno, otro, Jeren, persecución al que no cree como tú. Uf, la de suciedad que hubo. Ya veremos alguno y se recomendarán fuentes. Ok. Vamos a pasar ahora sí. a otro artilugio. Bueno, hemos visto ya, pues... Esto se dijo el otro día también. Sí, las tablillas de... ¿Cómo era? Exocreción. Las que se rompían. Execración, creo que eso. Es secración, creo que es. Sí, bueno, y aquí vamos a ver otras, ¿no? Más tablillas, ¿no? Sí, esto es greco-romano, ¿no? Sí. Pero bueno, sigue siendo básicamente el concepto parecido, ¿no? Son tablillas donde, bueno, se ponen ciertas maldiciones. ¿Lees esto o leemos esto primero y luego eso? Como tú quieras. Vale, bueno, a ver. Lee eso si quieres. Vale, estas tablillas, ¿no?
una tablilla de maldición era un medio frecuente para maldecir en el mundo grecorromano, por el que alguien pedía a uno o más dioses que dañasen a otros con frecuencia como venganza. Se escribían estos textos en finas hojas de plomo que posteriormente se enrollaban, doblaban o clavaban. Estas tablillas se colocaban normalmente bajo tierra, ya fuera enterrándolas en tumbas, arrojándolas a manantiales, pozos o piscinas, escondiéndolas en santuarios subterráneos o incrustándolas inclusive en paredes de los templos. Se usaban para hacer conjuros de amor y el enamorado las colocaba dentro de la casa de la persona a la que amaba, ¿no? La escondía por ahí. En ocasiones aparecían junto a pequeños muñecos o figuritas, llamadas erróneamente muñecos de vudú, a las que también clavarían las uñas. Las figurillas se parecían al sujeto al que se querían hacer la maldición y a menudo tenían atados los pies y las manos. No todas las tablillas eran de plomo, pero sí la gran mayoría de las encontradas también se escribían maldiciones sobre papiro, cera, madera u otros materiales maleables con menor probabilidad de conservación y por tanto de ser encontradas en una excavación arqueológica. Normalmente los textos de las tablillas de maldición estaban dirigidos a los dioses infernales o liminares, como Hermes, Caronte, Hecate, Persefone, Proserpina, a veces a través de la mediación de una persona fallecida, probablemente aquel en cuya tumba se deposita la tablilla. Sin embargo, algunos textos no invocaban a los dioses, sino que se limitaban a listar a aquellos a los que se querían maldecir, los delitos o razones en que se basaban para maldecirlos o las desgracias que habrían de sufrir las víctimas. En algunas tablillas no había nada más que los nombres de los malditos, lo que hace suponer que el que llevó a cabo el conjuro los había maldecido también oralmente. Pero las tablillas de maldición no siempre contenían conjuros malignos, sino que a veces se usaban también para ayudar a los muertos. Aquellos en cuyas tumbas se depositaba una tablilla de maldición normalmente habían muerto a una edad muy temprana, o de manera violenta, y se suponía que la tablilla ayudaría a sus almas a descansar en paz a pesar de las circunstancias de su muerte. A menudo el lenguaje que da contexto a estos escritos está relacionado con la justicia, ya sea a través del listado de los delitos de la víctima, con gran detalle dejando la responsabilidad de castigarlos a los dioses, o mediante el uso de formas indefinidas, quien quiera que cometiese ese delito, o inclusive condicionales si es culpable, o incluso dentro de un futuro condicionado si alguna vez rompe su palabra. Con frecuencia se escribían conjuros adicionales en esas tablillas de maldición como Bazagra, Bescu o Perepscu, en lo que parece ser un intento Abracadabra. de dotar son como conjuros, ¿no? Una especie de palabras que a veces no tienen mucho sentido en la frase, en el conjuro ni nada, ¿no? Como lo de las estrellas de David, ¿no? Él se entendía. ¿Me entiendes? ¿No? El que lo escribió se entendía. Muchas de estas se descubrieron en Atenas y se refieren a juicios y maldicen al litigante contrario, pidiendo que él, que no actuase bien durante el juicio, que olvidase sus palabras, que se trabara, etc. Otras maldiciones piden una mala vida sexual o son escritas contra ladrones o rivales en los deportes o negocios. Estas tablillas, dirigidas a ladrones o criminales, habrían sido de carácter más público e incluso aceptable. Algunos estudiosos se niegan incluso a tildar de tablillas de maldición a textos tan positivos, prefiriendo llamarles peticiones judiciales. Se han encontrado alrededor de 130 tablillas de maldición en la localidad inglesa de Bath, la antigua Aquae Sulis, un antiguo balneario donde muchas maldiciones estaban relacionadas con el robo de la ropa de los bañistas. Asimismo, se han descubierto también más de 80 alrededor y dentro de los restos de un templo cercano dedicado a Mercurio en West Hill, Uley, lo que convierte al suroeste de la isla de Gran Bretaña en uno de los mayores centros para encontrar de ficciones latinas. En total se conocen más de 1600 de estas tablillas, lo que indica que su uso era extendido y cotidiano. Vale, bueno, si queréis saber esto un poco más en profundidad, os puedo pasar un libro académico. A ver, voy a leer un poco que he cogido de algunos videos, ¿vale? A ver, muchas de estas tablillas están en griego o latín, ¿vale? En láminas, ¿vale? De plomo, ¿vale? Normalmente.
Era una forma de maldecir o pedir justicia en ocasiones, ¿vale? A un cierto dios, ¿vale? Una cierta cosa, lo que fuese. Se han encontrado, como hemos leído, en balnearios, muchas, ¿vale? Y se tiraban al agua, ¿vale? Y cierto dios era encomendado para el asunto, ¿vale? En lo que hemos leído de Bath, ¿vale? Había, bueno, se escribía, se enrollaba y muchas veces se metía como un clavo, no como un sello, si lo quieres decir, y ras, ¿vale? Había maldiciones para ganar juicios, para que le vaya mal a tu competencia si tienes un negocio, a un enemigo, para competidores deportivos, para que se les vaya mal, para que tú ganes, ¿no? Para que una mujer no fuera acogida por X persona, porque la quiero yo. ¿Me entiendes, no? Había amuletos para protegerte de ciertas maldiciones también, ¿vale? Espíritus, etc. Se dice que al dibujar a un ser o deidad, porque por ejemplo hemos visto muchas veces en los boles de magia que te dibujan como un demonio o algo, ¿no? Se dice, se cree, algunos expertos creen que eso es porque se cree que tú al dibujar ese ser estás teniendo autoridad sobre él, ¿vale? ¿Tú te acuerdas lo que vimos en el este de contexto? De que a veces había ciertos dioses que no se sabían, que no tenían nombre, y que ciertas ciudades se creían, si tú sabías el nombre del dios de esa ciudad, tú podías a lo mejor pedirle y que se aliara contigo para conquistar esa ciudad o cosas así. ¿Te acuerdas que vimos eso, no? Bueno, hay una cosa que se llama, ¿te acuerdas lo que vimos de lo de hablar en lenguas que decía Craig Evans en el contexto? Se llama voces mágicas, ¿vale? Y es cuando escriben o hablan en lenguas mágicas, ¿vale? Que no tienen un sentido o un significado claro, ¿vale? Como hemos visto aquí, ¿qué ponía? Matías. ¿Pero qué ponía? Las voces mágicas esas. ¿Esto cómo va? A ver. Más para arriba. ¿Dónde? Lo que ponía eso que te he dicho, lo de abracadabra también. Ah, ya. Eso estaba por aquí. Basagra, Vescu. Bueno. Voces mágicas, ¿no? Lo que algunos han dicho que es hablar en lenguas. No, escribir en lenguas angelicales o algo así. ¿Vale? Quizás tenían una idea mística del poder o significado de una letra, lo digo yo, ¿no? Porque probablemente, a lo mejor también, que nosotros no entendamos algo no quiere decir que ellos no hubiesen tenido un propósito para hacerlo, ¿no? Aunque no tenga un sentido gramatical lógico, ¿vale? Como los cabalistas que te ponen letras y a lo mejor esta letra simboliza esta energía, este poder, esta... y se monta en su película, pues esto es igual, ¿me entiendes, no? Por honestidad, probablemente, ¿no? Para invocar cierta acción, cierto poder, o lo que fuera, como la cabala, ¿no? Tenían símbolos que ellos entendían, pero que no se sabe a ciencia cierta a día de hoy para qué, ¿vale? Hay prácticas comunes que comparten muchos magos, místicos, hechiceros de antaño. Por ende, se cree que entre ellos se copiaban algunas ideas, ¿vale? Se compartían cosas, incluso deidades y demás. Sí, bueno, hoy está hablando, bueno, en el caso, pero de que se copiaban, ¿no? Y tenían, pues este Bar Jesús, ¿no? Que, claro, sí. que hablaba de que, bueno, que veía que el nombre de Jesús tenía poder, ¿no? Y quería, pues, en el libro emular, de ¿no? en el libro de En los el libro hechos de que los has hechos. dicho. Vale, sí. Luego igual se ponen nombres de deidades para darle mayor poder al amuleto o a la maldición. Les hay también en piedras preciosas, en tumbas, en oro, en plata, etc. Escuché a una persona que decía que cuando te maldecían o algo, tú para el amuleto usabas algo como de mayor calidad, a lo mejor una piedra preciosa o algo así, ¿vale? La magia era mal vista en parte, ¿vale? Cuando era maléfica, pero por protección era más aceptada, ¿vale? Un amuleto, ¿no? La mala se llegó a prohibir. Se cree que hasta un general, Germanicus, murió por magia maléfica, ¿vale?
Los amuletos, maldiciones, eran muchas veces vendidos ya casi acabados. O sea, tú solo tenías que poner el nombre tuyo o el nombre de a quién iba dirigido. ¿Vale? O sea, había gente que se dedicaba a vender amuletos y esto. En esta serie no vamos a tocar realmente la magia negra, en la cual se usan partes del cuerpo, muertos, vírgenes, abortos, gente que acaba de morir o la mataban para la ocasión, ¿vale? Sangre de vírgenes, lo que fuese. A veces se usaban rituales para ganar juicios, para que los espíritus o deidades te ayuden a violar a alguien o lo que sea. También existían muñecos, muñecas tipo vudú, ¿vale? Y a la vez en ocasiones cuando hacían necromancia y desecraban un cadáver, cosa que significaba para la gente de Grecia, por ejemplo, no entrar en el más allá, ¿no? Porque era como es que estés enterrado en condiciones, era como te aseguraba, ¿no? Un pasaje, ¿no? Un pasaje, ¿no? Sí, sí. Quizás lo que hemos visto antes de algunas de estas como para ayudarte en la otra vida sea algo como lo egipcio, lo órfico que vimos, el pasaporte órfico, todo esto, ¿vale? Para ayudar al muerto. Algunos ponían un muñeco y se cree que puede haber sido para atar al espíritu de esa persona y que no lo dañe a uno, o para que le ayude a una labor. Te pongo un muñeco, te ato, ayúdame. Y a veces algunos eran a violar o a cualquier otra locura, ¿sabes? Alguno cree que la magia grecorromana evolucionó y empeoró, ¿vale? Se hizo más negra, ¿vale? Llegó a surgir mucha magia oscura que antes no existía, según algunos, ¿vale? Luego, otra cosa, como curiosidad, uno de los tipos de adivinación que se han encontrado en China son huesos oraculares de bueyes. En ellos se escribían, otra cosa, no tiene que ver al 100% con el contexto de la Biblia, pero por curiosidad, ¿no? Es que esta gente que se le pasaba por la cabeza. Oraculares de bueyes, y en ellos se escribían preguntas y demás sobre la vida cotidiana, guerra, amor, negocios, lo que fuese, y el que adivinaba quemaba ese hueso, ¿vale? Y en torno a la grieta que hacía con el fuego, interpretaba eso y daba una respuesta. Por último, en el mundo grecorromano, al igual que en otras culturas, se creía que en los cruces de camino, en el judaísmo ya veremos que también hay algunas ideas parecidas, y otros lugares había demonios o espíritus malignos que podían dañar a las personas. Vale. Bueno, aquí un ejemplo de una tablilla, ¿no? En este caso de amor, ¿no? Como la que he comentado antes de... Pues... como para, no sé si entiendo, para enamorar a otra persona, ¿no? Para que se enamore, ¿no? Más que nada. Sí, a veces alguien se iba a casar con alguien y es como que no se case, o que su pene no toque su vagina, su mano, cosas así de que está escuchando algunos vídeos y estaban, bueno, a ver, evidentemente, pues eran hijos de otra época, ¿no? Si quieres leer, Sí, esta es una tablilla encontrada en Pela, Macedonia, Grecia. Datada sobre el siglo IV o III antes de Cristo, es un hechizo mágico o conjuro de amor escrito por una mujer, posiblemente llamada Dagina, cuyo amante, Dionisopon, la voz de Dionisio, está aparentemente a punto de casarse con Tetima o Tetima, la que honra a los dioses. Bueno, su significado, ¿no? Dagina invoca a Macrón y a los espíritus para conseguir que Dionisofón se case con ella en vez de con Tetima, y para que nunca se case con otra mujer, a menos que ella misma recupere, desenvuelva el rollo, ¿no? Pues un ejemplo de este artilugio. Si quieres leerlo, bueno, es una movida. Ah, mira lo que te pone ahí de Macrón. Sí, sobre el Eso dios, me interesa. No, mira, si está. quieres. Macrón es con gran probabilidad el nombre del difunto en cuya tumba se depositó la tablilla. Esto se hacía así por la creencia de que el difunto transmitiría el mensaje a los poderes tónicos del inframundo, los espíritus o daimones de las líneas 3 y 6.
Sí, porque se creía, creo que lo hablamos, ¿no? Que los demonios... Ah, no, lo estuvimos preparando, pero no lo hemos hablado. Creo que los demonios... Sí, que no era algo El negativo, mundo ¿no? griego, greco-romano no era como a día de hoy un demonio, ¿vale? Excepto que seas satánico y lo veas como un ayudante, ¿vale? Si quieres... O bueno, no hace falta, ¿no? No, vamos a pasar, vamos Sí, a terminar pasamos, sí, pasamos. porque aquí hay mucho. Sí, hay mucho. Esto sí está más relacionado Que tenemos media hora. que lo grecorromano, ¿no? Aunque bueno, da contexto también a, pues, al mundo, ¿no? Que había, cómo era el mundo antiguo. Bueno, sobre los códices, ¿no? Primeramente vamos sobre esto, hay mucho que hablar. ¿Qué es esto? Sí. Claro, ¿qué es el Nag Hammadi? Eso, todo. Vale. Bueno, Nag Hammadi, ¿no? Como veis aquí en pantalla, una localidad del Alto Egipto, ¿vale? Egipto estaba dividido, ¿no? El Alto Egipto y el Bajo Egipto, ¿no? Que creo que el alto era lo que nosotros es abajo. Abajo y eso porque el bajo alto. ellos tenían un distinto... O sea, su geografía era diferente, al contrario. Ok. Sí, que el Bajo Egipto sería básicamente, pues, más o menos... Tirando para el Mediterráneo. Sí, tirando donde Israel estuvo preso, Sí. ¿no? En Gosén y todas esas partes. Y el Alto Egipto sería más al sur, ¿no? Donde está Nag Hammadi, que está a unos 50 kilómetros hacia el norte de la ciudad de Luxor, donde el Nilo hace una curva en su cauce, ¿no? Vamos a poner así rápidamente un mapa. Más para adelante. Sí. Para que os hagáis un poco la idea, ¿no? Antes de hablar sobre esto, primero estamos ubicando el lugar, ¿no? Donde se encontraron estos códices, Nag Hammadi, ¿no? Esto sería el alto, más o menos, Alto Egipto. Y bueno, y de aquí para arriba el Bajo Egipto, ¿no? Vemos la península del Sinaí, bueno, y para allá pues sería el Mediterráneo, lo que es pues Israel y bueno, toda la zona bíblica, ¿no? Bien, entonces vamos a volver para entrar un poquito a lo que significa y por qué, bueno, qué se extrae de ahí, ¿no? Dice que la historia, ¿no? De cómo se encontró y todas estas cosas. Parecido a lo de Qumran un poquillo, ¿no? Sí, como lo de Qumran, que como también unos hablaremos. O algo así. Sí. Dice, allí dos hermanos, que eran campesinos egipcios, se encontraron en diciembre de 1945 13 códices, ¿no? Muy antiguos. Y te relata aquí la historia, ¿no? Que bueno, vamos a leer una síntesis de dónde sale todos estos códices, ¿no? Y luego veremos que tenían los códices un poquito así por encima, ¿no? O que se hallaron ahí. Bien, todo empezó cuando, como de costumbre, se dedicaban a buscar fertilizante para sus cultivos. Uno de ellos, llamado Mohamed Ali Saman, mientras cavaba, dio con la pala contra un objeto duro, perfectamente oculto entre unas piedras. Al retirar la tierra y la roca se encontró con una tinaja de terracota de 1 metro de alto, cuidadosamente cerrada con una especie de plato. Al principio, Mohamed dudó en abrirla por la superstición de que pudiera contener un genio maligno, ¿no? Sí, creo que en Egipto algunas tumbas y algunas cosas de esas, como que algunos arqueólogos sí le tenían, y no sé si en China igual también, En China igual también, pero igual hablamos algunas del genio, cosas ¿no? también en Roma, ¿no? Que también estaba esa... Sí, estaba el genio y estaba el lar ese también, como había ciertos, sí. Sí, o sea que la película del genio, el faraón, como era, de Disney. ¿Cuál es? No sé. La de... Ah, el azul. Sí. Ya, que es algo... Ya. Bueno, ya. pero que también tiene como su extrapolación. Disney, Disney no es santa. Dice más tarde, dándose valor, ¿no? Para abrir esto, ¿no? Para abrir las tinajas. Ante la esperanza de encontrar oro, la abrió, ¿no? Se le picaba la curiosidad, ¿no? Pero en lugar del precioso metal había 13 libros, ¿no? O códices encuadernados en estuches de cuero marrón. El lugar preciso del descubrimiento era conocido en la antigüedad con el nombre de Kenosbosquion, que es igual a pastizal de gansos. En aquella zona había fundadas San Pacomio, el primer monasterio cristiano del Alto Egipto, o sea, fijaros, en el año 320 después de Cristo. Unos años después, en el 367, los monjes locales copiaron más de 45 escritos religiosos
entre cristianos y paganos. Y al igual que en Qumran, toda la colección fue sellada dentro de tinajas, ¿no? Que esto también favoreció, ¿no? a la preservación, ¿no? Se dice, de estos rollos, porque claro, al ser rollos, pues la humedad es malo. Claro, al ser rollos de tantos años, pues obviamente hay un deterioro, ¿no? Y el embalsamarlo de esta forma, pues se deterioraban más, obviamente. Algunos de los papiros más antiguos los han encontrado en momias, usado como material. Interesante, sí. Entonces fue parecido a lo de Qumran, ¿no? Igual unos beduinos o unos campesinos. Al parecer acababa de emitirse un decreto por parte del obispo Atanasio de Alejandría, según el cual se prohibían los escritos no aprobados por la Iglesia. Fíjate. Los libros tienen al menos 1600, o sea, son libros muy antiguos, ¿no? De antigüedad, y son en su mayoría textos cristianos escritos, ¿no? En copto, obviamente cristianos gnósticos, ¿no? Cristianos pues que también tuvieron un sincretismo, como es lo que estamos hablando hoy, ¿no? Religioso, escritos en copto, la lengua hablada por los cristianos egipcios, y todos son traducciones de originales griegos que contienen evangelios, ¿vale? Incluso Apocalipsis, ¿no? Tratados teológicos y supuestas palabras, ¿no? Atribuidas a Jesús de franca orientación gnóstica. La colección consta de un total de 1100 páginas que están actualmente conservadas en el Museo Copto en el Cairo. Uno de estos códices contiene un evangelio atribuido, ¿no? Sí, un supuesto evangelio atribuido, de Tomás, ¿no? Que es uno de, por decir así, de los evangelios gnósticos más, por decir así, más estudiados, ¿no? Por sus ciertas cercanías con los sinópticos o con los evangelios, ¿no? Pero que obviamente no entendemos que no ha sido escrito por el apóstol Tomás, porque un análisis exhaustivo, ¿no? Más erudito obviamente pues lo descartaría, ¿no? Por el mensaje y por Craig Evans cosas. Toca esto muy bien en el libro ese que tiene de Jesús y los manuscritos, muy bien. Tiene como 200 páginas o 300 analizando textos así de gnóstico. Claro, además también es importante en el sentido porque también dentro a día de hoy, ¿no? De hecho yo me he topado con alguno, no sé tú, yo me acuerdo pues en su día una persona que tenía un cacao maravilla, ¿no? en su mente y me empezó a sacar este tema, que si los evangelios encontrados en Nag Hammadi ¿no? Que te empieza como a... Que si nos engañan, que si la Biblia, que si hay más, que típico novela de Dan Brown, ¿no? Y mira, tío, no tienes... Código Da Vinci. Escucha a la gente que sabe y no te creas cualquier tontería porque te están dañando. Claro, y muchos de estos obviamente se dejan creer como esta novela, ¿no? De Dan Brown, que te van a empezar a meter, pues, obviamente, cosas que no son, ¿no? De hecho, me llama la atención que la iglesia, ¿no? Copta, por decir así, ya estaba advirtiendo, ¿no? a los de aquellos textos que no eran inspirados o que no eran, ¿no? Evangelios que no eran, pues, obviamente aceptados. Bien. Entonces, en uno de estos códices está el famoso Evangelio de Tomás, que se ha atribuido al apóstol, que recopila una serie de proverbios y aforismos de Cristo, ¿no? Con el título, ¿no? Que ya te dice mucho, palabras ocultas de Jesús escritas por Tomás, ¿no? O sea, ya te está diciendo como que... Yo tengo lo que nadie tiene, ven. Claro. Ya cuando te digan eso, uy, raro, adiós, típico, ¿no? De hecho es curioso que yo creo que uno de los aspectos también es que se denomina como escritas por Tomás, ¿no? De hecho algo característico, por ejemplo, del apóstol Juan es que ni se nombra, ¿no? Supuestamente. Hay también un debate que si es el apóstol Juan, ¿no? Que si no es, que si tal. Pero bueno, ya se está nombrando a sí mismo y como diciéndote que tiene la revelación oculta, ¿no? Como hay algunos mesiánicos con la Biblia. Yo escuché a uno judío mesiánico que decía que eran otros judíos mesiánicos más académicos que comentaban esto, le dejaban por los suelos, que había sacado de no sé qué decenas de manuscritos de tal en hebreo del Nuevo Testamento que no se conocían. Y dice el otro, ¿pero qué me estás contando? Si solo
una parte de hebreo del, no sé si dijo, del siglo 6 o 7 de Juan, algo así. Es que sería un artículo académico, ¿me entiendes? ¿Qué me estás contando? ¿Qué película me estás vendiendo? A la gente que no sabe se lo cree. No, mira, tal, lo oculto, lo tal. Esta Biblia es la mejor, tío. Apelan a lo oculto, apelan al original, ¿no? Como tanto nosotros a día de hoy. Los originales no dicen eso, ¿no? Pero ¿qué originales? Yo lo he escuchado tantas veces eso, ¿no? El original, y te está citando pues, manuscritos, ¿no? Copias. Que obviamente no quiere decir que no tengan el texto, ¿no? Pero hay que reconocer que los originales no existen, ¿no? A día de hoy. Hay aproximaciones, mejores y peores. Pero hay cosas que ya se van de contexto. Se apelan a originales, a aquello que no se sabe, qué tal. Como diciendo que hay que. Tú me puedes decir que esto. Algunos libros bíblicos del Nuevo Testamento se podrían haber escrito en hebreo o en arameo. Mateo alguno, bueno, vale. Porque me digas todo el Nuevo Testamento. No, de hecho. ¿De qué has fumado? Si acaso. Y todos los académicos están errados, menos tú. Que saben 20 veces más que tú. Y están errados. ¿Todos? Tío, ya bájate de esa. Que tenga sentido coherente borrachera. Que la carta a los hebreos, ¿no? Como tanto dicen. Fue escrita en hebreo, que si... Algunas cosas me lo puedo creer. O que haya hebraísmos, arameísmos, sí, vale, bien. Pero también hay una fuerte argumentación de que, bueno, que están en griego por algo también, ¿no? A ver, para llegar al mundo, ¿no? Claro. Pero bueno, eso es otro tema. No, pero es un ejemplo, ¿no? De yo tengo aquí, ven, mira esta Biblia. Y luego a lo mejor lo oculto. 200 pavos de Biblia. Sí. Pero tú que te has fumado, tronco. Si ni de las mejores Biblias griegas o hebreas académicas me van a costar eso. Claro. Con un trabajo de miles de horas detrás. Que tú no le llegas ni al talón a esa Biblia en seriedad. Claro. ¿Qué me estás contando? Bueno, en fin, pero... Dice, ha sido traducido, publicado y comentado en varios idiomas, ¿no? Estos textos, en este caso, pues estos documentos, ¿no? Y en su versión original es propiedad del servicio de las antigüedades de Egipto, ¿no? Bien. Bueno, yo creo que nos va a alcanzar a leer pues, esta introducción, si es que solo vamos a mirar el Nag Hammadi y ya el próximo día vemos maniqueos, mandeos o maniqueos, mandeos y golem, depende, a lo mejor lo partimos solo en maniqueos, mandeos y golem al siguiente por dejar un tema aparte, ya lo vemos. Bueno. En los primeros años después del descubrimiento de estos documentos y antes de que los eruditos pudieran escudriñarlos suficientemente, era habitual describirlos colectivamente como textos gnósticos. La investigación ulterior, no obstante, ha mostrado que ni el Evangelio de Tomás, ni el de Felipe, ni el llamado Evangelio de la Verdad se pueden encasillar correctamente en esta denominación, puesto que cada uno de ellos afirma explícitamente la realidad de la encarnación física, ¿no? O incluso notablemente la crucifixión de Cristo. Ahí es donde algunos, ¿no? están en el debate de estos evangelios, ¿no? Porque, bueno, pues no niegan ciertas verdades, ¿no? Pero, bueno, un análisis, pues... Pero luego te dicen otras. Claro. Tú sabes, ¿no? Lo de, si no te haces a un hombre, a una mujer, le decía, si no te haces hombre, como que me haga hombre, o sea, como que las mujeres están malditas, o sea, una cosa así un poco ya... Ahora, que no lo denominen gnóstico no quiere decir que tengan... Que sea perfecto. Claro, que tengan... ¿Y por qué no los aceptaran? ¿Por qué no los aceptaban? Porque se sabía que se había escrito más tarde. Por eso mucha gente no lo aceptó. Hay algunos libros sobre eso, sobre el canon. Ya podemos en un momento futuro mirarlo, ¿vale? Bueno, aquí tiene uno Dani, que es una persona que es un experto del canon, ¿vale? Que sabe mucho. El canon del Nuevo Testamento, Michael Kruger, ¿vale? Y cita otros buenos libros, ¿vale? Bueno, sobre esto, bueno, hablaremos más exhaustivamente, ¿no? Sobre detallar más sobre la arqueología, todo esto. Bueno, tenemos un buen artículo aquí del diccionario de Anchor. Pero bueno, vamos a pasar. ¿Tú crees? Vamos, ¿lo leemos? Vamos a pasar y si nos da tiempo ahora lo leemos. Ok. Venga. Vale, los textos de Nag Hammadi, ¿no? Como hemos dicho, son textos gnósticos de cristianos sincretistas, escritos en copto, a unos 100 kilómetros de Luxor, Egipto, famosos por el Evangelio de Tomás, como hemos citado, y
y muchas otras obras pseudo, ¿no? Y o apócrifas. Y Pseudo es apócrifas. cuando le das un nombre de... Aquí tienes Sí, el para que dicho tenga autoridad. secreto de Juan. Y ya, es de Juan. De Matusalén. De Enoch. Eso es para darle... Esos son los pseudo, ¿vale? Bueno, los católicos la apócrifa le llaman a unos otros, bueno, apócrifo, pseudo, me da igual, llámalo como quieras, pero lo que no muchas veces es tardío y demás, o por ciertas razones no se ha llegado a creer, sobre todo con lo del Nuevo Testamento. Bueno, si quieres tú comentar esto. Esto ya está leído, ¿no? Vale, Sí, bueno, hemos visto esto, ¿no? Estos también, como dato, uno de los papiros más antiguos, que justo creo que no sé por qué no lo dije. Creo que no lo dije en el vídeo este que hice Textual, ¿no? del texto del Nuevo Testamento. Son los papiros Oxinirrincus, ¿vale? Estos Oxinirrinco son también una colección enorme de manuscritos, ¿vale? Igual como la Qumran, la Geniza del Cairo, ¿vale? Y estos están también cerca, ahora vamos a ver un mapa. La razón por la que muchos de estos textos no se han aceptado es porque son textos que inventan cosas, que exageran, que a lo mejor se sabe quién los ha escrito. Tú no, tú puedes decir será, no será, pero la gente que no lo aceptó sabía que esto de repente ha salido de una aldea, de un sitio, y dicen, mira, ¿qué me estás contando? Ahora de repente sale, no, es que lo tenía escondido. No es que esto es lo que escribió Abraham, que lo tenía escondido. Igual cosas del judaísmo llaman, mira, tronco, no me cuentes cuentos, ¿sabes? Contradicen la Biblia o textos aceptados, ¿vale? Del Tanaj o del Nuevo Testamento y demás, ¿no? Y aparte de que eran más tardes, etcétera, tenían su sesgo sectario, ¿vale? Su sesgo sectario, que ellos solo tenían la realidad, la verdadera revelación, lo máximo, lo mejor, lo que tú no sabes, ¿no? Lo que tú no sabes. Oculto. Entonces, cuando ya te están diciendo algo así, ya miedo, aléjate, ¿sabes? Bueno. Algunas personas creen en el Evangelio y luego de repente pues añaden lo que no te dice la infancia de Jesús y se inventan cosas, por ejemplo. Yo diría que esto es como, por ejemplo, los testigos de Jehová, que se inventan libros y no es que digan es un comentario, que estaría bien, aunque mejor o peor, pero si me lo dices como comentario, pues es más digno. Los mormones, los adventistas, que ya no es que te digan es un comentario, te dicen esto es la revelación, es la profecía, es el tal. Cuando ya haces eso, ya te vuelves falso profeta, porque ya te estás inventando que has recibido algo que es mentira. Claro, de hecho muchos de estos textos, ¿no? Aprovechando, como he dicho, el pseudo Tomás, ¿no? El pseudo Evangelio de Tomás, etcétera, no negaban ciertas doctrinas fundamentales que en el cristianismo, ¿no? Los concilios, ¿no? Hay que ver que los concilios, porque también quiero ver esto y me gustaría en un futuro hablar de esto, ¿no? Porque dentro de las raíces hebreas esto no se habla. Los concilios, ¿no? Sirvieron para muchas cosas, ¿no? Obviamente no eran perfectos, ¿no? Aunque algunos pues sí son más fundamentalistas y obviamente pues como texto del pasaje de Pedro, ¿no? De las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, te he puesto como columna y baluarte, ¿no? Que sí que lo creo, que al principio, esa era la intención, ¿no? De la iglesia, etcétera, pero hasta luego los mismos apóstoles te hablan, que de hecho hoy lo he hablado, ¿no? De que van a venir falsos profetas, ¿no? Pablo habla, si algunos predica, o un ángel del cielo os predica, o algún otro evangelio, ¿no? Sí. Sea anatema. Muchos de estos textos apócrifos, ¿no? O gnósticos negaban ciertas verdades fundamentales del evangelio, ¿no? Por ejemplo, que Cristo no había venido en carne, ¿no? En la encarnación de Cristo, etcétera. Claro, ¿los concilios para qué sirvieron en la iglesia? Pues para frenar, ¿no? Toda esta afluencia de doctrinas, ¿no? De demonios, porque lo eran doctrinas de demonios, ¿no? Que estaban atacando al evangelio, ¿no? Entonces, concilios
pues tempranos, ¿no? Sobre todo los 3 primeros concilios tempranos, que son los que más genuinos, por decir así, ¿no? Pues sirvieron para esto, ¿no? Que luego pues obviamente discutieron temas más trascendentales o más complejos, ¿no? Se equivocaron, ¿no? Pero muchos concilios de estos sirvieron para frenar herejías muy contaminantes, ¿no? Y que en los concilios muchas veces no es que estaban creando doctrina nueva, sino estaban ratificando lo que ya se creía. Tú puedes decir, bueno, yo eso creo que está mal, que lo creyeron mal desde siglos antes, vale, pero no me digas que se lo habían inventado porque ya existía desde antes. Claro. En Nicea, por ejemplo, se cree, escuché a Dan Wallace, leí un libro de él que decía que de los obispos que habían ido ahí, de varias partes del imperio, muchos habían sido desmembrados, persecución, desmembrados, estaban ya para dar la vida. Porque ellos creían o sea, lo que ellos dijeron, lo creían. Claro. Tú puedes decir, bueno, pero estoy en desacuerdo con que ellos crean que el Mesías es así, asá, que tiene cierta divinidad, que ha venido así, que no me importa. No estamos diciendo si estás de acuerdo o no. Estamos diciendo que no es que ellos eran honestos, por lo menos muchísimos de ellos, porque es que habían sido hasta desmembrados, muchos de ellos, habían sido torturas. Habían salido de torturas muchos obispos. Imagínate, ¿sabes? Un cojo, un ciego, Bueno, igual todo esto da mucho que hablar. No lo decían para engañar, que lo creían de verdad. Claro, que no se inventaron ahí, oye tú, Constantino, vamos a inventar. No. Entonces eso ya es algo que puedes estar más de acuerdo o menos, pero no todo ya es tan feo, ¿no? Claro. O menos eso es un punto, no digo que sea un todo, pero ya es algo a tener por lo menos. Habría que estudiar, ¿no? Yo tengo aquí algún libro, como una obra en español la podéis encontrar de Justo González, Historia del Cristianismo, ¿no? Historia del Pensamiento Cristiano, de Alfonso Ropero. Todos estos libros te van a tratar, ¿no? de ver cómo, ¿no? Pues todo esto tiene un porqué, ¿no? Pero bueno, obviamente, pues obviamente ya estaban los apóstoles, pues ya avisando, ¿no? Que iban a introducir herejías, ¿no? Etcétera, y que nos cuidáramos de los falsos profetas, ¿no? Pues aquí vemos pues estos textos gnósticos, ¿no? Que son más tardíos, ¿no? Incluso pues, podemos decir que ya algunos concilios se habían realizado, ¿no? Para advertir sobre estos, pero que habían cobrado una fuerte afluencia, ¿no? Y bueno, y muchos seguidores, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo vamos a dejar mira, aquí. Estos son algunos de los textos del Nag Hammadi, ¿no? Sí. Pero fíjate, mira cómo llama la atención, ¿no? Apócrifo de Santiago, ¿no? Bueno, apócrifo sería oculto, ¿no? ¿Cómo es la palabra? No exactamente. Sí, tendría que mirarlo. Cosas ocultas, ¿no? Primer Apocalipsis de Santiago. O sea, son títulos llamativos, ¿no? Y pseudo, ¿no? Pues pseudo quiere decir con los nombres supuestos de los apóstoles, ¿no? Apocalipsis, fíjate ¿no? A mí me llama la atención. Copto de Pablo, ¿no? O sea, ya estaba escrito en copto o lo que fuese. Bueno, oración de Pablo, Evangelio apócrifo de Juan, Apocalipsis de Adán, ¿no? Tratado del Gran Set. Fíjate, o sea, nombre llamativo. Ya con esto, pues, vemos la naturaleza de, bueno, su contenido un poquito. Y bueno, pues seguiremos un poquito comentando sobre estos textos y bueno, y cómo, pues, su importancia, ¿no? Pero bueno, aquí yo creo que lo vamos a dejar, no vamos a extendernos mucho más. Es mucho lo que hay de... Bueno, hay algunos libros recomendados. Sí, estos libros. Si queréis saber leer el Apocalipsis que fuese o lo que sea. Bueno, de algunos eruditos, ¿no? Sí. Ahí si queréis también hay algún ejemplo, alguna fotillo del Códice de Nag Hammadi, por ejemplo. Un libro maniqueo que ya veremos quiénes eran. Una encuadernación que creo que decían que era como de las más antiguas de estos libros maniqueos. Y lo que habíamos dicho antes es que ahí está Nag Hammadi y luego ahí está Oxinirrincus. Luego Alejandría de Egipto. Luego si vas para la de antes, sí, Elefantina. Elefantina, y se encontraron papiros, y recordad lo de
esta de la carta de Pesaj más antigua, ¿no? ¿No? Agada o... Y luego también el contrato de matrimonio, Ketubá. la Ketubá más antigua y muchas otras cosas, los textos de Elefantina. Y luego en Amarna, en Tel el Amarna, es donde se encuentran que se creen que probablemente esté conectado con los israelitas conquistando la tierra de Canaán, cartas, ¿no? Tablillas y demás, en donde, por ejemplo, los reyezuelos le dicen: ayúdanos, ayúdanos, nos están matando, no sé qué. Vamos, capullo, ayúdanos. Cosas así ya desesperados, ¿no? Que somos tus siervos, ¿me entiendes, no? También hay una colección de tablillas de Telelamarna, de Elefantina judío también, y de Nag Hammadi, y luego de Oxinirrinco, bueno, pues papiros del Nuevo Testamento y demás, ¿vale? Antiguos. Vale. Sí, interesante, ¿no? Todo, bueno, la historia, ¿no? No sé si te da tiempo a mirar 3-4 minutos por encima lo de la arqueología, ya lo dejamos zanjado. Sí, así 4 puntos. Vale. Si quieres 4 puntos, así es un poco largo porque... Sí. Sí, pero podemos lo citarlo. Que quieras, 5 minutillos si quieres. Bueno, hemos hablado del sitio. Y bueno. Sí, bueno, vamos a comentarlo. En 1843, Lepsius inspeccionó las tumbas rupestres de la dinastía sexta, halladas en el acantilado de Gebel el Tarif, el otro lado del Nilo del actual Nag Hammadi, y les dio el nombre de una aldea cercana, ¿no? Está hablando del nombre como se denominaba antes, Geno Bosquion. Unos años antes de la visita de Lepsius, el explorador inglés Wilkinson había tomado nota tanto de estas tumbas como de la antigua ciudad de Ou, Diospolis Parva, situada en la orilla opuesta a solo 5 kilómetros al sur de Nag Hammadi, donde también se detuvo Lepsius en su viaje de regreso en 1845. A final de siglo, Petrie excavó el templo romano de Hou, así como un cementerio predinástico en sus afueras. Petrie es uno de los pilares de la arqueología, ¿vale? De los primeros. Basándose en levantamientos topográficos anteriores, De Bono llevó a cabo una breve pero improductiva excavación en el supuesto emplazamiento de un monasterio pacomio en el pueblo de Fau Qibli a principios de la década de 1950. Sin embargo, no fue hasta la aparición de los llamados códices de Nag Hammadi a finales de la década de los 40 cuando se planteó seriamente la exploración sistemática de los restos arqueológicos de la zona. James Robinson organizó del equipo que preparó los manuscritos del Nag Hammadi para su conservación y estudio, y también centró su atención en una prospección arqueológica con la esperanza de aclarar el emplazamiento original de los códices, que según todos los testimonios habían salido a la luz en la base de Gebel el Tarif. Primero intentó contratar al arqueólogo palestino Paul Lapp para que dirigiera un equipo en un lugar del descubrimiento de los manuscritos. Pero la Guerra de los 6 Días de 1967 y luego la desafortunada muerte accidental de Lapp en 1970 interrumpieron estos planes. No fue hasta el 75 cuando se llevaron a cabo las pruebas de protomagnetometría, por la pronunciación, de la zona del hallazgo del manuscrito a lo largo del borde de los acantilados de Gebel el Tarif, dirigidas por Philip Hammond. Los resultados no fueron concluyentes. Ese mismo año se dirigió la primera temporada oficial de excavaciones en Nag Hammadi bajo la dirección de Van Elderen y Soderberg. Se limpiaron de basura varias de las tumbas del acantilado de la dinastía sexta y se abrieron zanjas en el lugar del hallazgo del manuscrito. Aunque se recuperaron pruebas del uso de las tumbas por parte de ascetas cristianos en la antigüedad tardía, no se pudo establecer ninguna conexión firme con los códices de Nag Hammadi. Sí, a veces entre basura se encuentran, ¿no? Cosas, no porque sean basura, sino porque ya es viejo, ¿vale? A veces tú puedes hacer como lo de la Geniza de los textos más antiguos que hay, por ejemplo, del Sinaítico, del Nuevo Testamento y de algunas otras cosas también interesantes antiguas, que hay mucho que todavía no han investigado, ¿vale? Y se ha descubierto más cosas en el monasterio del Sinaí, que le llaman, ¿no? De lo que le llaman el Sinaí. Allí, pues en esos monasterios
pues también había cosas que al parecer se dice que las estaban usando, las iban a tirar para quemar, ¿vale? Y las rescató no me acuerdo quién es este que era un grande, es que no me acuerdo, bueno, un arqueólogo. Sí, uno que iba buscando manuscritos, un alemán, macho, ahora no se me viene el nombre. Pero bueno, pues a veces había sitios a lo judío donde se enterraban, donde se guardaban, ¿no? Ganas, ¿no? Los manuscritos, pero otras veces pues lo tiran con el resto de cosas, como puede ser aquí, un basurero. Vale. Al año siguiente los trabajos se trasladaron al emplazamiento de la basílica desde el monasterio pajomiano de Pou, actual Fag Kibli, cuyos restos aún cubren la superficie. Este monasterio había sido la sede de la red de comunidades pajomianas del siglo IV en la zona, y se sospechaba que existía una relación entre la biblioteca de Nag Hammadi y esta fundación monástica. Es una especie, ¿no?, de iglesia antigua copta, bueno, gnóstica, ¿no?, podemos decir, ¿no? Bajo la dirección de Van Elderen y con ayuda de Grossman, el principal esfuerzo de la expedición se dedicó a recuperar los muros exteriores y las estilobatos interiores de la basílica. Durante la tercera temporada, 78-77, se completó el trabajo en las tumbas del alcantilado y se redoblaron los esfuerzos para establecer una planta de la basílica monástica pajomiana de Fau Kibli. Ahora estaba claro que un edificio anterior, también probablemente una iglesia, subyacía a la basílica. Y cada vez había más pruebas de que una estructura aún más antigua había precedido a ambas. No se pudo confirmar si alguna de estas construcciones era contemporánea de la fundación del asentamiento pajomiano en la segunda década del siglo IV. La expedición volvió al campo en el 80 aproximadamente para una cuarta temporada en la que se continuó trabajando en los estilobatos interiores, muros exteriores, el ábside de la basílica. Tras un largo paréntesis, un pequeño equipo bajo dirección de Grossman reanudó las operaciones en el 86, tratando de aclarar la relación entre la basílica y su predecesora inmediata. El sexto y último trabajo de campo de Fau Kibli se completó en el 89 cuando un equipo bajo la dirección de Grossman confirmó la planta de la iglesia intermedia y recuperó la planta del edificio eclesiástico más antiguo del yacimiento. Las tres estructuras de la iglesia hacían un uso intensivo de bloques de piedra caliza reutilizados para los cimientos de los muros exteriores y las esquinas, presumiblemente robados de edificios romanos anteriores en la zona inmediata. El ladrillo quemado, y en el caso de la estructura más antigua, también el ladrillo de barro sin cocer, constituían la mayor parte de los muros estilobatos. Mientras que la basílica, mediados del siglo V, medía unos 78 metros de largo, y la iglesia intermedia unos 56, la iglesia más antigua solo habría medido unos 40. Así pues, en cada fase de construcción, la nueva iglesia medía aproximadamente la mitad de su predecesora. Jamás, a ver. Bueno, te está hablando un poquito de... Sí, un poco de la arqueología. Igual creo que ya os recomendamos la nueva enciclopedia arqueológica de la Tierra Santa, ¿vale? En inglés pues también te dice, para el que quiera saber un poco más, los distintos estratos que se ha encontrado en uno, en otro, quién lo ha... vamos, en qué revista está, en qué manual, en qué libro, dónde, lo que sea, para que tú sigas y continúes tu investigación. Entonces, bueno, ya está, se han encontrado ahí distintas iglesias, etcétera, y se encontraron textos. Lo más importante de esto es textos gnósticos cristianos, ¿vale? Ya hemos visto que son no son aceptados no fueron aceptados por muchos cristianos, ¿vale? Por muchos cristianismos. Ahí tenemos lo que tienen. Todos estos códices, ¿no? Códices primero, segundo, tercero. Claro, y en cada códice pues hay unos libros. Y bueno, si quieren, si Dani quiere y demás, en un futuro nos podemos adentrar un poco más, porque esto es un tema para hacerlo tranquilamente. Podemos hablar del canon un poco, de textos intertestamentarios, ¿no? Y demás. Pero eso es algo ya para hacerlo más poco a poco porque eso en el curso que queramos ir haciendo. Es algo muy grande, muy vasto, eso. Que no llevará pues mucho tiempo, pero bueno. Bueno, lo vamos a dejar aquí. No sé si querías citar algo de esto de los macabeos. Bueno, sí, un ejemplo de por qué, por ejemplo, a veces, según tengo entendido, ¿vale? Esto es, podéis diferir, me da igual. Por ejemplo, muchos
hay algunos textos que como te gustan, van con tu ideología, con tu teología, con lo que sea, pues tú los aceptas y dices, no, yo lo considero. Por ejemplo, Segunda de Macabeos habla sobre el rezar pues, por los muertos y demás, ¿no? En honor de los muertos y demás. Entonces puede ser una de las razones por las cuales la Iglesia Católica le vino como anillo al dedo, igual que Tobías, que Tobit, ¿no? Tú sabes el de Tobías, sí, ¿no? sí. La magia y todo eso. Le vino estupendo y el Asmodeus, que se dice Asmadaeva, que era un demonio persa que cogieron los judíos. ¿Vale? La práctica esta del ya lo veremos, inciensiario, ¿no? Creo. Esto, ¿cómo se llama? Sí, lo del pez, ¿no? Lo del no sé si era ¿cómo se llama esto? Hígado o algo de eso. Bueno, alguna parte de tal que para expulsar, ¿no? Para alejar al demonio y todo eso. Bueno, en fin. Sí, que obviamente algunos lo consideraron sí. no, bueno, canónico en el sentido de que tiene, pues, bueno, depende, ¿no? Depende de... Es que esto es un tema muy amplio, ¿no? Ya lo veremos. Ya lo veremos, sí. Pero al que le gusta algo a veces o va con su teología, pues lo va a defender más. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Pues aquí viendo estos ejemplos, no nos da tiempo a los maniqueos y los mandeos, ¿no? Que es el siguiente tema. Que bueno, hablaremos sobre estos grupos y por qué son relacionados también, ¿no? Con el sentido de, bueno, del contexto. Sí, sincretismo, ¿no? Y todo eso. Bueno, pues vamos a despedirnos. Espero que les haya servido para, bueno, adentrarnos un poquito más en este sincretismo, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Y que bueno, que también nos apercibirnos que, bueno, que no caigamos en estos errores, ¿no? Como algunos, como ha dicho al principio, bueno, que entran dentro del mesianismo, ya quieren abrazar todos los judíos, que tengan cuidado porque al igual que ciertas cosas cristianas pues también no son bíblicas, pues también ciertas cosas judías tampoco lo son, ¿no? Hay que buscar una cordura, ¿no? Y que el judaísmo de ahora o el judaísmo medieval en adelante, menos el de ahora, no es el del segundo templo, ni por asomo. Claro, como hemos leído, no que deseches una evolución. todo. Si algo está bien, cógelo si te da la gana, pero ten cabeza, no te creas que viene de Moisés, no te engañes. Creo yo. Sí, claro. O créete lo que quieras, es tu decisión. Eso es. Pues sin más, vamos a dejarlo aquí. Un saludo a todos, os leeremos en los comentarios. Si tenéis algún comentario o alguna pregunta, en lo máximo posible podamos responder. Y bueno, cerraremos el próximo vídeos el del contexto, ¿no? El del contexto cultural y bueno, referente a la Biblia. Y bueno, cuando terminemos este sincretismo es cuando vendrá el proyecto, ¿no? Que es el proyecto que queremos empezar, más exhaustivo, más sistemático, ¿no? Esto es como pues de aquí y de allá, ¿no? Más anacrónico en el sentido de, bueno, ahora hablamos de los cabalistas, ahora hablamos de los mandeos, de los gnósticos, de Nag Hammadi, pero eso será más sistemático y en relación más directa con las escrituras, ¿no? Y sí, claro. Veremos muchas cosas, ¿no? Y bueno, espero que les sirva. Y bueno, sin más, que el Señor les bendiga a todos.